El hacha cayó con un sonido húmedo y definitivo, cercenando la cabeza de la niña de 12 años. Su sangre inocente salpicó el rostro de Gareth el carnicero, quien sonrió con una crueldad que helaba la sangre mientras alzaba el miembro decapitado ante la multitud enloquecida. «Así mueren los traidores», rugió, y la plaza del mercado de Grimhaven estalló en vítores salvajes. Pero en las sombras, oculto entre los pilares de la catedral, un hombre encapuchado grabó cada detalle de aquella atrocidad en su memoria. Porque esa niña era su hermana, y Gareth, el carnicero, acababa de sellar su propio destino. 7 años antes, cuando las hojas comenzaban a teñirse de oro y la muerte acechaba en cada rincón del reino de Valdris, Elías había sido un hombre diferente. Herrero de oficio, padre de familia, con manos curtidas por el fuego de la fragua y un corazón que aún creía en la bondad humana. Su hermana menor, Lyanna, era la luz de sus ojos, una niña de apenas 5 años, cuya risa podía ahuyentar las sombras más oscuras del mundo. Todo cambió la noche en que los soldados del señor Aldrich llegaron a su aldea. El motivo era absurdo, como suelen serlo las excusas de los tiranos. Un campesino había robado un pan del granero señorial para alimentar a su familia moribunda. En respuesta, Aldrich había ordenado el castigo colectivo. Cada 10ª persona de la aldea sería ejecutada como ejemplo. Los números fueron sorteados con dados tallados en hueso humano, una tradición que el Señor había adoptado de las tribus bárbaras del norte. Elías recordaba cada detalle de aquella noche maldita, el aire frío cortando como cuchillas, el olor a miedo y orina que emanaba de los aldeanos reunidos en la plaza, el sonido metálico de las armaduras de los soldados. Recordaba cómo Lyanna se había aferrado a su túnica, sus pequeños dedos temblorosos, mientras él susurraba mentiras consoladoras en su oído. «Todo estará bien, pequeña. Los dados no caerán sobre nosotros». Pero los dados sí cayeron sobre ellos, primero sobre él, luego sobre ella. 2 hermanos marcados por la muerte en una sola tirada cruel del destino. Lo que siguió fue un ejercicio de sadismo refinado. Gareth el carnicero, el ejecutor personal de Aldrich, era un artista de la tortura. No se conformaba con matar, necesitaba quebrar el alma antes de cortar la carne. A Elías lo encadenaron para que presenciara la preparación de su hermana. Durante 3 días, la niña fue sometida a un catálogo de horrores que ninguna mente infantil debería conocer. La violaron, la marcaron con hierros candentes, arrancaron sus uñas una por una, y en cada momento Gareth se aseguraba de que Elías pudiera verlo todo, de que cada grito de la niña se grabara en su alma como un hierro al rojo vivo. El 4.º día, cuando Lyanna ya no era más que un despojo humano que respiraba por pura inercia, llegó el momento de la ejecución pública. Pero el destino, ese tejedos caprichoso, tenía otros planes. Una tormenta furiosa azotó Grimhaven aquella madrugada. Los rayos cayeron como lanzas divinas, incendiando varios edificios, incluyendo la prisión donde mantenían a Elías. En el caos que siguió, mientras los guardias luchaban contra las llamas, él logró escapar. No pudo salvar a Lyanna. Llegó a la plaza justo a tiempo para ver caer el hacha, para ver cómo la vida se desvanecía de los ojos de su hermana mientras la multitud aplaudía. En ese momento, algo se rompió irremediablemente dentro de él. No su corazón, eso habría sido una misericordia. Se rompió algo más profundo, más fundamental. Se rompió su humanidad. Los siguientes 7 años fueron una lenta metamorfosis hacia algo que ya no era completamente humano. Elías desapareció de la faz de la tierra y en su lugar nació una criatura de las sombras cuyo único propósito era la venganza. Se unió a bandas de mercenarios, aprendió a matar con eficiencia fría, estudió venenos con brujas de los pantanos, tortura con verdugos renegados, sigilo con asesinos de los gremios criminales. Pero sobre todo aprendió paciencia. Durante esos años, Gareth el carnicero siguió siendo la mano derecha de Aldrich, ejecutando las órdenes más sanguinarias del Señor con un placer evidente. Su reputación creció hasta convertirse en leyenda negra.
Se decía que había desarrollado más de 100 formas diferentes de matar, cada una más cruel que la anterior. Se decía que coleccionaba los últimos alientos de sus víctimas en frascos de cristal, que hablaba con las cabezas cortadas como si fueran amigos íntimos. Pero las leyendas, por terribles que sean, palidecen ante la realidad. La verdad sobre Gareth era mucho peor de lo que cualquier bardo se atrevería a cantar. El verdugo había convertido su hogar en un museo de horrores. En los sótanos de su mansión, que había construido con el oro manchado de sangre que Aldrich le pagaba, guardaba los recuerdos de cada ejecución. Cabezas momificadas de niños, manos cortadas de ladrones, ojos arrancados de adúlteros. Pero su colección más preciada era diferente. Un frasco de cristal que contenía algo que brillaba con una luz propia, algo que había extraído del pecho de una niña de 5 años, 7 años atrás. El alma más pura que jamás haya tocado, solía decir mientras acariciaba el frasco, mi obra maestra. Cuando Elías finalmente regresó a Grimhaven, ya no era el herrero bondadoso que había sido. Su rostro estaba marcado por cicatrices que formaban un mapa de dolor y venganza. Sus ojos, antaño cálidos como el fuego de la fragua, ahora eran fríos como el acero templado. Había aprendido a moverse como la sombra de la muerte, a matar sin hacer ruido, a desaparecer como humo en la brisa. Su plan era simple en su elegancia mortal. No bastaría con matar a Gareth, eso sería demasiado misericordioso. Primero debía destruir todo lo que el verdugo amaba, todo lo que le daba placer. Luego, cuando Gareth fuera un hombre roto, solo entonces conocería el mismo dolor que había infligido a otros. La campaña de terror comenzó sutilmente. Los sirvientes de Gareth empezaron a desaparecer uno por uno. No muertos, sino algo peor. Se los encontraba días después en las afueras de la ciudad, con la mente completamente destrozada, balbuceando sobre el fantasma de la niña muerta que venía por venganza. Sus testimonios eran descartados como delirios, pero sembraron la primera semilla de miedo en el corazón del verdugo. Luego llegó el turno de la familia. Gareth tenía un hermano menor, Daemon, que servía como capitán de la guardia de Aldrich. Una noche, Daemon despertó en su cama para encontrarse completamente paralizado. Un veneno exótico de los pantanos del sur había hecho su trabajo, dejándolo consciente pero incapaz de moverse. Ante él se materializó una figura encapuchada que hablaba con voz de ultratumba. «Tu hermano mató a mi hermana», susurró Elías mientras desenvainaba una daga cuya hoja había sido forjada con metal extraído de la sangre de 100 víctimas inocentes. Ahora conocerás su arte. Lo que le hizo a Daemon durante las siguientes 6 horas no puede ser descrito sin profanar el lenguaje humano. Baste decir que cuando los guardias encontraron el cuerpo, varios de ellos abandonaron inmediatamente su puesto y huyeron de la ciudad. Los que se quedaron se negaron a hablar de lo que habían visto, y sus sueños fueron plagados por pesadillas durante el resto de sus vidas. Gareth el carnicero, por primera vez en su vida, conoció el miedo. Pero el miedo solo fue el aperitivo. El plato principal llegaría después. La esposa de Gareth, Morgana, era una mujer hermosa pero retorcida que compartía los gustos sádicos de su marido. Había estado presente en muchas de las ejecuciones y su risa cristalina solía mezclarse con los gritos de las víctimas. Elías había observado cómo ella susurraba sugerencias cada vez más crueles al oído de su esposo, cómo sus ojos brillaban de placer cuando la sangre salpicaba su vestido. Para ella, Elías reservó un destino especial. La secuestró durante una tormenta, cuando los rayos ahogaban cualquier grito. La llevó a una cabaña abandonada en los bosques que rodeaban Grimhaven, un lugar donde los cazadores solían descuartizar a sus presas. Allí, en esa atmósfera empapada de muerte antigua, le reveló su identidad. «Soy el hermano de Lyanna», le dijo mientras encendía las antorchas que iluminarían su obra. «La niña que ustedes torturaron y mataron por diversión». Morgana, que había comenzado con arrogancia y amenazas, se desplomó al comprender la magnitud de su situación, pero su súplica llegó demasiado tarde. Elías ya no era capaz de sentir piedad. Esa emoción había muerto con su hermana.
Lo que le hizo a Morgana fue una obra de arte macabra, una sinfonía de dolor que duró 3 días completos. Cada herida, cada corte, cada quemadura fue colocada con precisión quirúrgica para maximizar el sufrimiento sin permitir que la muerte llegara demasiado pronto. Al final, cuando su mente se quebró completamente, ella le suplicó que la matara. Pero la muerte no llegó hasta que hubo pagado cada lágrima que Lyanna había derramado. El paquete que llegó a la mansión de Gareth contenía los restos de Morgana en un estado que desafía toda descripción. Junto con ellos, una nota escrita con la sangre de la mujer. Tu turno llega pronto. Para entonces, todo Grimhaven susurraba sobre el fantasma vengativo que cazaba al verdugo. Algunos decían que era el espíritu de una de sus víctimas, otros que era la misma muerte que había venido a cobrar sus deudas. Gareth intentó huir, pero descubrió que no había lugar en el reino donde pudiera esconderse. Los tentáculos de la venganza de Elías se extendían por todas partes. La caída de Gareth comenzó cuando perdió el favor de Aldric. El señor, supersticioso como todos los nobles de la época, empezó a ver al verdugo como una fuente de mala suerte. Los constantes ataques a su círculo íntimo, la paranoia creciente, el miedo que ahora emanaba de Gareth como un hedor, todo eso lo convertía en un lastre. Quizás es hora de que encuentres un nuevo hogar, le sugirió Aldric durante una cena tensa, rodeado de guardias adicionales. Gareth, que había servido fielmente durante 15 años, se encontró de repente sin protección, sin aliados, sin nada excepto su reputación maldita y el terror que lo perseguía como una sombra. Fue entonces cuando Elías decidió rebelarse. Sucedió en la taberna El Cuervo Negro, el lugar donde Gareth solía presumir de sus crímenes ante una audiencia de borrachos y criminales menores. Elías entró encapuchado, pero su presencia cambió inmediatamente la atmósfera del lugar. Los sonidos se apagaron, las conversaciones murieron, incluso las llamas de las antorchas parecieron parpadear con nerviosismo. Se dirigió directamente a la mesa de Gareth y se sentó frente a él. 7 años, dijo con voz que parecía venir de una tumba recién abierta. 7 años he esperado este momento. Gareth, que había estado bebiendo para ahogar sus miedos, levantó la vista. Al principio no reconoció al extraño, pero algo en esos ojos fríos como el invierno le resultó familiar. ¿Quién eres?, preguntó llevando instintivamente su mano al mango de su daga. Elías se quitó la capucha, revelando un rostro que era como un mapa de sufrimiento. Las cicatrices formaban patrones intrincados que contaban la historia de 7 años de transformación en algo que ya no era completamente humano. Soy el hermano de la niña que mataste. Soy Elías, el herrero cuya vida destruiste. Soy tu muerte, Gareth, el carnicero. El reconocimiento golpeó al verdugo como un puño de hierro. Recordaba al herrero, por supuesto. Recordaba cómo había llorado mientras violaban a su hermana, cómo había suplicado inútilmente por su vida. Pero este hombre no era el mismo. Este era algo nacido de la venganza pura, forjado en el fuego del odio más profundo. Imposible, murmuró Gareth. Tú moriste en la prisión. El fuego me liberó, respondió Elías. Me purificó. Me convirtió en lo que necesitaba ser para encontrarte. Lo que siguió no fue una pelea en el sentido tradicional, fue una ejecución. Gareth, a pesar de toda su experiencia con la violencia, descubrió que enfrentarse a alguien que no tenía nada que perder era completamente diferente a torturar víctimas indefensas. Elías no luchaba como un hombre, luchaba como una fuerza de la naturaleza, como una tormenta con forma humana. Cuando terminó, Gareth yacía en el suelo de la taberna, sangrando pero aún vivo. Los otros parroquianos habían huido hace mucho tiempo, dejando a los 2 hombres solos con sus demonios. Ahora, dijo Elías mientras arrastraba el cuerpo semiconsciente del verdugo, aprenderás lo que significa sufrir de verdad. El lugar que Elías había preparado para la fase final de su venganza era una cámara subterránea que había excavado personalmente durante meses. Las paredes estaban cubiertas con instrumentos de tortura que había diseñado específicamente para Gareth,
cada uno inspirado en los métodos que el verdugo había usado con sus víctimas. Pero el centro de la cámara estaba dominado por algo mucho más personal, un altar de piedra negra sobre el cual reposaba un frasco de cristal que brillaba con luz propia. ¿Sabes qué es esto?, preguntó Elías mientras obligaba a Gareth a mirarlo. El verdugo, a pesar de su estado, reconoció inmediatamente su posesión más preciada. Mi colección. El alma de mi hermana, corrigió Elías, que robaste cuando la mataste, que has mantenido como trofeo durante 7 años. La expresión de horror en el rostro de Gareth no tenía que ver con el miedo a la muerte, sino con la comprensión de lo que estaba a punto de perder. Su colección era más que objetos, era la esencia de su identidad, la prueba tangible de su poder sobre la vida y la muerte. Te voy a quitar todo, prometió Elías, cada recuerdo, cada trofeo, cada pieza de ti que consideres preciosa, y cuando no quede nada, cuando sea solo una cáscara vacía, entonces te daré el regalo de la muerte. Los siguientes 7 días fueron un eco perfecto de los 7 años de sufrimiento que Elías había endurado. Cada día destruyó una parte diferente de la identidad de Gareth. Primero sus manos, las herramientas de su oficio, luego sus ojos, que habían contemplado tantas atrocidades con placer. Después su lengua, que había pronunciado tantas sentencias de muerte. Pero la verdadera tortura no era física, era psicológica. Elías obligó a Gareth a recordar cada víctima, a revivir cada ejecución desde la perspectiva de los condenados. Le hizo comprender el peso de cada vida que había tomado, el dolor de cada familia que había destruido. Cuéntame sobre Liana, susurraba Elías durante las pausas entre torturas. Cuéntame qué sentiste cuando la mataste. Y Gareth, su mente quebrada por el dolor y la culpa, comenzó a recordar no solo los crímenes, sino las emociones que los habían acompañado. Por primera vez en su vida sintió remordimiento. Por primera vez comprendió la magnitud de sus acciones. Ella era solo una niña, murmuró durante la 5ª noche, sus palabras apenas audibles. No merecía, ninguno de ellos merecía. Pero tú lo disfrutaste, le recordó Elías. Cada momento, cada grito, lo disfrutaste. Sí, admitió Gareth, y esa confesión fue más dolorosa que cualquier tortura física. Dios me perdone, sí lo disfruté. El 7º día, cuando ya no quedaba nada del orgulloso verdugo excepto un despojo humano que suplicaba por muerte, Elías hizo algo que ni él mismo había esperado. Se detuvo. No por piedad, sino porque había descubierto algo terrible. La venganza no había llenado el vacío que la muerte de Liana había dejado en su alma. Había esperado que matar a Gareth le devolviera algún sentido de paz, algún eco de la humanidad que había perdido, pero en cambio solo encontró más vacío. Ella no va a volver, murmuró mirando el frasco que contenía el alma de su hermana. No importa cuánto te haga sufrir, ella no va a volver. Fue en ese momento de claridad terrible cuando llegó la traición final. La puerta de la cámara se abrió con un crujido metálico, y por ella entró una figura que Elías no había esperado ver. Aldrich en persona, acompañado por una docena de soldados. Impresionante trabajo, dijo el señor mientras examinaba los restos de su antiguo verdugo. Aunque debo admitir que me sorprende encontrarte aquí, viejo amigo. La confusión de Elías fue evidente. ¿Viejo amigo? Aldrich sonrió, y en esa sonrisa había una crueldad que rivalizaba con la de Gareth. ¿Realmente creías que ibas a operar en mi territorio durante 7 años sin que me diera cuenta? ¿Creías que tus pequeñas venganzas contra mi verdugo pasarían desapercibidas? La verdad golpeó a Elías como un rayo. Tú sabías. Por supuesto que sabía. Y más que eso, te ayudé. ¿Cómo crees que lograste secuestrar a la esposa de Gareth tan fácilmente? ¿Cómo conseguiste todos esos venenos exóticos? ¿Cómo encontraste a los maestros de tortura que te enseñaron? El mundo de Elías se desmoronó. Toda su venganza, todo su sufrimiento, había sido orquestado por el mismo hombre que había ordenado la muerte de su hermana. ¿Por qué? Fue lo único que logró preguntar. Porque Gareth se había vuelto arrogante,
explicó Aldrich casualmente, porque empezaba a creer que era indispensable, porque necesitaba recordar que no era más que una herramienta. Y tú, querido Elías, fuiste la herramienta perfecta para ese trabajo. Pero también, continuó, porque necesitaba un nuevo verdugo, alguien con habilidades más refinadas, más creatividad, alguien que hubiera sido forjado en el fuego de la venganza personal. La oferta que siguió fue más obscena que cualquier tortura física. Aldrich quería que Elías tomara el lugar de Gareth, que se convirtiera en su nuevo instrumento de terror. A cambio, le ofrecía poder, riqueza y la oportunidad de canalizar su sed de sangre de manera productiva. «Piénsalo», murmuró Aldrich. «Todos esos años de sufrimiento, toda esa transformación, para llegar exactamente donde yo quería que estuvieras». Elías miró el frasco que contenía el alma de su hermana, luego a Gareth moribundo, finalmente a Aldrich. En ese momento, comprendió que había 3 caminos frente a él. Podía aceptar la oferta de Aldrich y convertirse en el monstruo que el Señor quería que fuera. Era el camino más fácil, el que le daría propósito a todo su sufrimiento. Podía rechazar la oferta y morir, probablemente después de ser torturado de la misma manera que él había torturado a Gareth. Era el camino del mártir, noble pero inútil. O podía elegir un tercer camino, uno que ni siquiera Aldrich había considerado. «¿Sabes qué es lo más hermoso de la venganza?», preguntó Elías mientras tomaba el frasco que contenía el alma de su hermana. «Que nunca termina realmente. Siempre hay alguien más que merece pagar». Sin previo aviso, arrojó el frasco contra la pared. El cristal se hizo añicos con un sonido que resonó como campanas celestiales y una luz cegadora llenó la cámara. Cuando la luz se desvaneció, algo había cambiado fundamentalmente en el ambiente. El aire se sentía más limpio, más esperanzado. Pero Elías no se detuvo ahí. Con una velocidad que sorprendió incluso a los soldados entrenados, se lanzó sobre Aldrich, no para torturarlo, sino para matarlo de la manera más rápida y eficiente posible, porque había comprendido que la verdadera venganza no era hacer sufrir al enemigo, sino negarle el placer de la victoria. La lucha fue breve pero intensa. Aldrich era un guerrero experimentado, pero Elías era algo más que humano. Cuando terminó, el Señor yacía muerto con una daga ondeada en el corazón, y Elías estaba rodeado por una docena de soldados con las espadas desenvainadas. «Mátenme si quieren», les dijo con una sonrisa que no había mostrado en 7 años. «Pero sepan que murieron todos los que mataron a mi hermana, Gareth, Aldrich, todos ellos. La venganza está completa». Los soldados, sin un líder claro y enfrentados a un hombre que obviamente no temía a la muerte, dudaron. Fue en esa pausa cuando sucedió algo inesperado. La voz de Gareth, débil pero clara, se alzó desde el altar de tortura. «Esperen», murmuró el verdugo moribundo. Yo tengo algo que decir». Todos se volvieron hacia él, sorprendidos de que todavía estuviera vivo, más aún de que pudiera hablar. «Durante 7 años», continuó Gareth con voz quebrada, «he llevado conmigo los últimos alientos de todas mis víctimas. Sus almas las robé porque pensaba que me hacían poderoso. Pero ahora comprendo la verdad». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para continuar. «No las robé para ser poderoso. Las robé porque en el fondo sabía que estaba vacío. Cada alma que tomé era un intento desesperado de llenar ese vacío, de encontrar algo de humanidad en la oscuridad que había elegido. Se las arregló para volverse hacia Elías, sus ojos ya vidriosos por la proximidad de la muerte. Tú has hecho lo mismo, ¿verdad? Has llenado tu vacío con venganza, has alimentado tu alma con odio. Pero ahora que está completa, ¿qué queda? La pregunta golpeó a Elías más fuerte que cualquier arma, porque la respuesta era obvia. No quedaba nada. El vacío seguía ahí, tan profundo como siempre. «Por eso», murmuró Gareth, «por eso te voy a dar un regalo, el mismo regalo que me diste a mí». Con su último aliento, el verdugo murmuró una confesión que cambió todo. Reveló la ubicación de un lugar secreto, donde había escondido no solo el oro que había ganado durante sus años de servicio, sino algo mucho más valioso:
los registros detallados de todas sus víctimas, nombres, historias, familias, toda la información necesaria para encontrar a los supervivientes, para hacer restitución, para transformar la venganza en algo más constructivo. «Usa mi oro», susurró. «Ayuda a las familias que destruí. Convierte mi maldad en tu redención. Es la única manera de que alguno de nosotros encuentre paz». Y con esas palabras, Gareth el carnicero murió. El silencio que siguió fue diferente al silencio de la muerte. Era el silencio de la posibilidad, del cambio, de la esperanza naciendo de la desesperación más profunda. Elías miró a los soldados que aún lo rodeaban, luego al cuerpo de Aldrich, finalmente a los restos de Gareth. En sus manos tenía la información que podría transformar su sed de venganza en algo genuinamente útil. «Pueden matarme ahora», les dijo a los soldados, «o pueden dejarme ir y darme la oportunidad de hacer algo bueno con toda esta maldad. La elección es suya». Los soldados, la mayoría de los cuales habían sido testigos de los excesos de Aldrich y secretamente los habían despreciado, intercambiaron miradas inciertas. Sin su señor, sin órdenes claras, enfrentados a un hombre que había logrado lo imposible y había derrotado tanto a Gareth como a Aldrich, no sabían qué hacer. Fue el capitán, un veterano de muchas batallas, quien finalmente habló. «Tienes una hora de ventaja», dijo mientras envainaba su espada. «Después de eso, si te vemos de nuevo en territorio de Valdris, te mataremos». Elías asintió, recogió los registros de Gareth y los restos del frasco que había contenido el alma de su hermana y se dirigió hacia la salida de la cámara. Pero antes de irse, se volvió una última vez hacia los soldados. «Cuando lleguen los nuevos señores», les dijo, «díganles que la era de Aldrich terminó no con gloria, sino con la justicia de una niña muerta. Díganles que la venganza, cuando es justa, siempre encuentra su camino». Y con esas palabras, desapareció en la noche. Los registros de Gareth resultaron ser un tesoro de información. Durante los siguientes años, Elías viajó por todo el reino, buscando a las familias de las víctimas del verdugo. A algunas les devolvió posesiones robadas, a otras les ofreció compensación monetaria, a todas les dio algo que no habían tenido durante años, la verdad sobre lo que había pasado con sus seres queridos. No fue una vida fácil. La culpa por los años de oscuridad no desapareció simplemente porque hubiera decidido hacer el bien. Las pesadillas lo perseguían, los recuerdos de lo que le había hecho a Gareth y a su familia lo atormentaban. Pero por primera vez en 7 años, sentía que su vida tenía propósito más allá de la venganza. En sus viajes comenzó a escuchar historias sobre otros verdugos, otros señores crueles, otros sistemas de injusticia que prosperaban en la oscuridad. Y aunque la tentación de tomar la justicia en sus propias manos era constante, había aprendido una lección crucial. La venganza personal solo engendra más venganza. Pero la justicia, la verdadera justicia, puede romper el ciclo. Años más tarde, cuando ya era un hombre viejo cuyo cabello había encanecido y cuyas manos ya no podían sostener una espada con la misma firmeza, Elías regresó a Grimhaven por última vez. La ciudad había cambiado. Nuevos señores, nuevas leyes, nuevas esperanzas. Pero la plaza del mercado seguía siendo la misma, y fue allí donde decidió hacer su última confesión. Se dirigió a la multitud que se había reunido, mercaderes y campesinos, nobles y plebeyos, y les contó su historia, toda ella, sin omitir los detalles más oscuros, sin esconder las decisiones más terribles que había tomado. «Yo fui Elías el herrero», comenzó, «hermano de Liana la inocente, estudiante de la venganza, alumno del odio. Maté a hombres malvados y creí que eso me haría bueno. Torturé a los torturadores y pensé que eso traería justicia. Pero la verdadera justicia no viene de la venganza, viene de la decisión de romper el ciclo, de construir algo mejor sobre las ruinas del pasado». Cuando terminó su relato, un silencio profundo había caído sobre la plaza. Pero no era el silencio del miedo o la condenación. Era el silencio de la comprensión, del reconocimiento de una verdad profunda sobre la naturaleza humana y la posibilidad de redención.
Una niña de la multitud, no mayor que Liana cuando murió, se acercó a él con una flor en la mano. ¿Tu hermana está en paz ahora?, preguntó con la sabiduría inocente de los niños. Elías miró la flor, luego a la niña, finalmente al cielo donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Sí, pequeña, respondió con una sonrisa que llevaba el peso de todos sus años y todas sus lágrimas. Creo que finalmente está en paz. Tomó la flor y la apretó contra su pecho, sintiendo por primera vez en décadas algo parecido a la calidez en su corazón helado, porque había comprendido la lección final que Liana había venido a enseñarle, que el amor verdadero no se vengaba, sino que perdonaba, que la justicia verdadera no destruía, sino que sanaba, que la paz verdadera no llegaba con la muerte del enemigo, sino con la vida del perdón. Aquella noche, Elías el herrero murió en su sueño, con una sonrisa en los labios y la flor de la niña aún apretada contra su corazón. Los habitantes de Grimhaven lo encontraron por la mañana, y aunque su cuerpo mostraba las cicatrices de una vida de violencia, su rostro irradiaba una serenidad que ninguno de ellos había visto jamás. Lo enterraron en la plaza del mercado, en el mismo lugar donde Liana había perdido la vida tantos años atrás. Pero en lugar de una lápida de piedra fría, plantaron un jardín donde las flores crecían más brillantes que en cualquier otro lugar, donde los niños jugaban sin miedo, donde las familias se reunían para recordar no la venganza, sino la redención. Y se dice que en las noches más silenciosas, cuando la luna llena ilumina la plaza, se puede ver la silueta de un herrero trabajando en su fragua invisible, forjando no armas de guerra, sino herramientas de paz. Y junto a él, una niña de 5 años que ríe con la alegría pura de quien ha encontrado finalmente el descanso eterno. Porque en el final, no fue la venganza lo que trajo la paz. Fue el amor que sobrevivió al odio, la esperanza que nació de la desesperación y la comprensión de que incluso en el corazón de la oscuridad más profunda siempre existe la posibilidad de la luz. La marca del verdugo había sido borrada para siempre, reemplazada por la marca del Redentor. Y en esa transformación, tanto el hermano como la hermana encontraron por fin el hogar que habían estado buscando durante toda la eternidad.